Hola, buenas noches. Muy buenas noches, por favor, ¿pueden escucharme? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la reunión de inversiones del día de hoy, pero antes de eso, pues sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de análisis fundamental que tiene la finalidad de conocer cómo funciona la economía dentro del aspecto de las semanas que tenemos, ¿no? Va a ser una semana algo fuerte, en algún sentido. Tenemos algunas noticias que son bastante claras. El día de hoy se esperaba un mercado bastante enrangado por los datos de los PMIs. Pero más adelante vamos a saber un poquito cómo podemos nosotros aprovecharnos de toda esta coyuntura y generar la rentabilidad del caso, ¿sí? Para las personas que no me conocen, mi nombre es José David Wanga y pues yo voy a ser en este caso el encargado de la coyuntura económica de todo este proceso, ¿ok? Bien, bueno, a un poco de síntesis de manera particular para entender cómo funciona el mercado. Como ustedes muy bien saben, venimos de una semana de feriado algo corta en el mercado de valores, se ha presentado el Día del Trabajo. Y bueno, el Día del Trabajo generalmente aquí en el Ecuador se lo vive como un puente, pero en otros países sí se festeja la festividad que es. Y hasta ahora, como ustedes pueden ver, ¿no? En China se tiene una festividad de 5 días por el Día de Trabajo en primera instancia. En segunda instancia, también se puede observar un poco cómo el mercado ha venido desarrollándose en función de la toma de decisiones por el presidente de Donald Trump. Entonces, esta semana aún está algo lenta por el tema del trabajo, insisto, porque aún seguimos en festividades en China, pero también al mismo tiempo tiene algunas contradicciones al momento de acelerarse cuando se trata de las declaraciones de Donald Trump. Hoy, más bien ayer en la mañana, que aperturaron los mercados, en la Casa Blanca se dio el discurso de que Estados Unidos va a cobrar el 100% de arancel a las películas extranjeras y bueno, en efecto los mercados reaccionan de una manera bastante abrupta, ¿no? Los futuros se dieron la vuelta, los instrumentos como el oro se dispararon. Entonces todo eso nosotros ya lo vivimos desde el día de ayer y claro, más adelante lo seguiremos viviendo porque las declaraciones de Trump siempre terminan girando a los mercados de una manera, digamos que un poco más fuerte de lo normal, ¿ok? Bien, entonces, una vez manifestado esto, algo que también tenemos que tomar en cuenta es que tenemos una relación compleja en la OPEP. Precisamente esta semana se espera que la OPEP como tal intente generar un comunicado en donde los barriles de crudo como tal se desplomen. Esto debido a que se intenta aumentar la producción. ¿Por qué se está aumentando la producción en la OPEP? Bueno, por dos fuentes, pongámoslo así. La primera fuente obedece netamente a lo que nosotros denominamos como, en este caso, la alianza que tiene Estados Unidos con la OPEP o la influencia que tiene Estados Unidos con la OPEP. Dicha influencia, pues, puede verse obviamente afectado para que los mercados de alguna forma se interpreten como una reducción a favor de Estados Unidos. Y adicional a aquello también en función de lo que ha venido pasando con el tema de Kazajistán e Irán al no pagar sus cuotas, Arabia Saudita, de alguna forma le interesa generar en este caso algún tipo de intención para que los mercados pues aún contemplen movimientos a la baja en el petróleo. Eso de forma particular, entonces esta semana hay que vigilar las declaraciones de Trump, las declaraciones de la OPEP y bueno, como les dije, algo lento la semana por el día de trabajo. Hoy, ¿qué pasó de forma particular? Hoy teníamos datos de la producción de los PMIs. Como ustedes podrán darse cuenta, los PMI salieron mixtos. En primera instancia fueron menores a lo esperado a través del PMI compuesto y el PMI de servicios, pero 15 minutos después salen los otros datos de los PMIs y salen positivos. ¿Qué significa esto? Que el mercado hoy estuvo completamente enrangado. Para las personas que operaron, seguramente se fijaron que estuvo completamente lento el mercado. Y eso se debe principalmente a que de alguna forma el mercado no nos ha dado, pongámoslo así, un punto de entrada idóneo, sino básicamente solo se ha movido tal cual hemos nosotros manifestado. Eh, Probablemente ese movimiento de enrangamiento se vea hasta el día de mañana, ¿sí? Probablemente se vea hasta el día de mañana. Entonces, hoy en la noche recomendaría, pues, no operar tanto, ¿sí? Porque los mercados, como ya les he dicho en varias ocasiones, no están aún a la expectativa de tratar de generar un movimiento aún de tendencia.
La tendencia, creería yo, que podría recuperarse el día miércoles que tenemos la decisión de tipos de interés en Estados Unidos y ya vamos a revisar un poco qué es lo que se trata. El día de mañana también va a ser un día clave, no tanto para Estados Unidos, yo creo que mañana se va a mover aún el enrangamiento del mercado. Es decir, mañana podríamos hacer mucho day trading, scalping, hay muy pocas noticias fuertes realmente. Y bueno, si ustedes se fijan, ¿qué tenemos en primera instancia, no? Como ustedes podrán darse cuenta, primero, más festividades en China, festividades en Japón como tal, y después datos de producción en Europa y en Reino Unido. ¿Qué significan los datos de producción como tal? Básicamente, si es que en Europa el tema de los aranceles de alguna forma debilita la posición de productividad en ese sentido. Desde mi punto de vista, creo yo que en Europa la posición de debilidad ha sido bastante clara. Creo que va a haber un debilitamiento. Creo que es bastante probable que va a haber un debilitamiento. Y bueno, lo único que nos quedaría en este entorno es saber o esperar a que el mercado de alguna forma se espere, pongámoslo así, sí, pongámoslo así, a que salgan o PMIs mixtos o PMIs en este caso en contra de Europa y Reino Unido. Sí, es muy probable que exista en ese sentido. La economía europea no se ha recuperado. Sí, de hecho, los últimos discursos de Lagarde hablan sobre movimientos de recesión y pues ahora mismo pues vamos a ver si es que de alguna forma los datos económicos ayudan o impulsan en ese sentido. Bien, entonces no se olviden, mañana en la madrugada probablemente datos de los PMIs menores a lo esperado y eso se va a llevar consigo pues a las divisas europeas. Franco suizo, no tanto, bueno, ahora mismo estaba repuntándose la alza, sino también se va a ver un poco también el segmento del euro dólar, la libra como tal. A ver qué termina de pasar. En Estados Unidos tenemos la balanza comercial, que es parte del Producto Interno Bruto, como ustedes muy bien saben. Y al ser parte del Producto Interno Bruto, la balanza comercial se divide en dos segmentos, ¿no? Las importaciones y las exportaciones. Bueno, no es de extrañarse, a más de uno sabe que la balanza comercial de alguna forma es un dato económico, o tiene datos económicos importantes para el comercio exterior, pero para el mercado de valores como tal no genera volatilidad. Entonces, a las 7:30 no van a haber ningún tipo de volatilidad en esa noticia. Recomendaría posiciones en scalping, day trading, tranquilamente con este tipo de noticias. En Canadá, nuevamente balanza comercial, cero volatilidad. Y miren, las noticias ahora sí que se vienen de la provisión energética del petróleo y las reservas de crudo. Extremada atención, ¿ya? Porque la OPEP como tal, seguramente si quiere aumentar la producción de barriles en estas reservas y en esta nómina, se va a observar. Y si se observa, le vamos a ver al barril de petróleo, como les dije, o como ya vengo repitiendo en anteriores ocasiones, por debajo de los $50 el barril incluso, ¿ya? Entonces, mucha atención, que si bien es cierto, antes las reservas de crudo no causaban ningún tipo de efecto en el petróleo y menos en la economía, ahora sí, por los comunicados que ya se ha dado en la OPEP, ¿ya? Entonces, si es que se atreven a dispararse las reservas de crudo, se fue abajo, se fue el petróleo, ¿sí? Entonces, en resumen, el día de mañana va a ser un día de probablemente caídas en euro, caídas en libra, estancamiento del oro, estancamiento del dólar, porque no hay noticias, y caída del petróleo. Probablemente mañana se dé ese escenario desde el punto de vista económico. Eso para el día de martes, por favor, ¿sí? El día miércoles, en donde yo diría que es el día más fuerte de la semana, precisamente por Estados Unidos, empezamos una madrugada bastante tranquila y a las 9:30 otra vez inventarios de petróleo. Y como les dije, estos inventarios, cuidado, porque estos inventarios generalmente no mueven el mercado hasta esta semana. Esta semana se espera que la OPEP se reduzca, en este caso, el barril de petróleo y al reducir el barril de petróleo, aumentar, perdón, la producción del barril de petróleo, se va a reducir el precio de una manera significativa. ¿Qué significa? Que si es que ya llega a existir alguna anomalía el día martes, el día miércoles, nuevamente esa anomalía va a ser bastante clara en el mercado, ¿sí? Va a ser bastante clara en el mercado, en el sentido de que se va a disparar la productividad, la producción y esto va a hacer que el mercado y el oro, perdón, el petróleo se desplome, ¿sí? Entonces, ¿qué escenario podemos observar? Nuevamente, semana muy bajiza para el petróleo, no técnica, sino muy fundamental, ¿sí? Entonces, a observar un poco qué sucede. Ahora, a la 1:30, básicamente tenemos a la 1 de la tarde la decisión de tipos de interés en Estados Unidos.
Y como es de costumbre, bueno, la tradición en este caso es ver un poco el modelo económico que se puede prever. Sin embargo, las posibilidades de que la Reserva Federal disminuya su tipo de interés son muy bajas. Eso debido a que en los últimos escenarios el discurso de Powell ha sido un discurso certero y básicamente también Donald Trump ha quitado sus intenciones de querer quitar básicamente a Powell del camino, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros nos dirigimos a los datos del tipo de interés, seguramente vamos a ver que el pronóstico sí apunta a que se deba lanzar un movimiento de caída, ¿sí? Pero el movimiento de caída, como ustedes pueden ver, al menos la posibilidad es que en este mes no se prevea, sino se prevea en el mes de junio, es decir, el próximo mes. Y sí, en efecto, los datos económicos de producción, es decir, Producto Interno Bruto, ha menguado un poco, por ejemplo, hoy los PMIs, como les dije, son mixtos. Si los PMIs de alguna forma hubieran sido todos malos, hubiera sido algo importante para que la Reserva Federal baje el tipo de interés. Pero no, en efecto, el PMI no ha dado aún un punto a tomar en cuenta y eso va a ocasionar obviamente que la Reserva Federal aún quiera mitigar su tipo de interés, o sea, aún desee mitigar su tipo de interés, no desee mitigar el tipo de interés. En otras palabras, al no bajar el tipo de interés, probablemente la Reserva Federal aumente las posiciones del dólar. Sin embargo, lo que yo creo que va a llamar la atención a todos los inversionistas no va a ser el pronóstico, que básicamente está hecho, sino va a ser la rueda de prensa. La rueda de prensa, desde mi punto de vista, es mucho más clara, ¿sí? La rueda de prensa, desde mi punto de vista, es mucho más clara que que el dato económico. Porque el dato económico, como les dije, ya se prevé que en junio pase la reducción. Pero la rueda de prensa nos va a decir qué ha pensado Jerome Powell de la reducción en el 30 de junio. Es muy probable, ¿ya? Y claro, si es que Jerome Powell da una pista de que ya van a bajar el tipo de interés, al mercado no le va a importar que no haya bajado en este momento el tipo de interés porque lo va a tomar como que sí se hubieran bajado, ¿ya? Entonces el discurso va a ser muy frágil a pistas de Jeremy Powell. Conclusión, no sabemos con exactitud la tonalidad de Powell y mi conclusión debe ser, de momento al menos, aquí alejarse absolutamente de todo el mercado, ¿sí? Alejarse, si es posible, si tienes posiciones en el corto plazo, cerrarlas, vincularte más a posiciones de largo plazo. El mercado va a estar bastante inestable. Vuelvo, e insisto. Inicialmente va a haber una fortaleza en el dólar porque no se va a bajar el tipo de interés, pero lo que los inversionistas van a estar muy pendientes es de la rueda de prensa de Powell. Si la rueda de prensa de Powell, en este caso, determina que en el próximo periodo se baja el tipo de interés, créanme, el dólar va a caer y fuerte, ¿sí? Entonces vamos a estar muy pendientes y bueno, también un poco atentos porque es lo que quería Donald Trump, ¿no? Que en algún punto baje el tipo de interés y basta un discurso para que eso suceda. Ahora, una vez manifestado esto, si nosotros bajamos, como ustedes observarán, el mercado es completamente técnico. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma la noticia más importante del día miércoles es la de acá. Insisto, econométricamente hablando, se debería bajar el tipo de interés en 30 de junio, no va a haber inicialmente pérdida de valor y la rueda de prensa es la que va a causar el tambaleo de los mercados. De ahí podríamos revisar un poco las actas de la reunión de la política monetaria de Japón. Sin embargo, la semana pasada ya pudimos observar que no se bajó el tipo de interés en Japón y que aún no están muy preparados para hacerlo. Entonces es probable que no suceda, que la política cause volatilidad. En otras y dichas palabras es tratar de operar en la madrugada, ¿ya? O en pre-market y aquí alejarse del mercado, pero alejarse porque va a estar de infarto. Va a estar de infarto a partir de las 12:30 hasta las 2, 3 de la tarde. Se va a mover en función del discurso de Powell. Entonces, tener mucho, mucho cuidado. Como pueden ver, la del día miércoles va a ser fuerte la noticia. El día jueves también tenemos decisión de tipos de interés, en este caso, pero desde Reino Unido, ¿ya? Y bueno, en Europa como tal y en Asia sí se ha venido bajando el tipo de interés. Por eso es que todo el mundo en Estados Unidos como que ya quiere bajar el tipo de interés porque en otros países del mundo ya se ha bajado el tipo. Sin embargo, el discurso de Powell ha sido que la inflación aún se está repuntando por el tema arancelario. A ver cómo termina recibiendo esto el mercado.
Existe mucha posibilidad de que sí se baje el tipo de interés en Reino Unido. Ellos están en un cambio de transición en donde sus datos de los PMIs están en un punto donde podrían rebotar a la alza. Y obviamente el efecto económico para que estos reboten debe ser que los mercados debe ser que los mercados generen, como les dije, el contexto. Y el contexto generalmente de un crecimiento en el mercado suele ser la baja de tipos de interés. Porque claro, si tú bajas el tipo de interés, las acciones como tal, las empresas tienden a crecer a pesar de que la libra esterlina pierda valor. Sin embargo, el efecto económico detrás de esto es que si se baja el tipo de interés en Europa, la libra esterlina va a perder muchísimo valor en el mercado. En especial porque Estados Unidos no va a bajar el tipo de interés. Y bien, como es de costumbre, pues el acta de política monetaria, el informe de la política monetaria, nos determinará si es que este dato puede ser de alto impacto más adelante, ¿ya? Determinará si este acto puede ser importante más adelante. Ahora, en ese sentido, también que podemos observar, básicamente que también se van a observar a las 7:30 las nuevas encuestas y los subsidios por desempleo. Generalmente el mercado no suele tomar muy en cuenta este tipo de datos. Sin embargo, todo va a depender, esa parte es importante, de cómo la Reserva Federal hable del empleo. Se está especulando, y eso les digo, es especulación, simplemente aún no tiene un dato técnico detrás, pero que sí existe una reducción de empleo en Estados Unidos. Entonces, si es que Powell habla sobre la empleabilidad, que obviamente vamos a revisarlo esto el día miércoles a la 1:30, vamos a revisar todos el discurso de Powell y yo les voy a hacer un resumen económico. Eh, si es que hablo sobre la empleabilidad, van a encontrar ustedes, ¿sí? Va a encontrar todos ustedes, ¿sí? Que el mercado, de alguna forma, esta parte es importante, va a encontrar como una noticia fuerte la tasa de desempleo. Sin embargo, vuelvo, insisto, aún de momento no se genera ningún estímulo en ese sentido. Lo que tenemos solo son rumores de que se puede bajar la empleabilidad en estos casos. ¿Ok? Bien. Después de eso, como ustedes podrán observar, más noticias fuertes no existen, entonces el mercado se va a comportar netamente técnico. En otras palabras, el día miércoles, muchísima posibilidad de que la libra esterlina se vaya al piso, ¿sí? Se vaya completamente al piso el día miércoles. Entonces, pues el mismo consejo, ¿no? Si tienen posiciones en libra, esperamos que en el largo plazo pues se mantengan a nuestro favor y en ese sentido poder en este caso recuperar posiciones tendenciales. Mientras tanto, alejarse un poco de las posiciones de corto plazo, del scalping aquí, a no ser que sean en la madrugada o después. Ahí podría ser adecuado el mercado. Mientras tanto, no acercarse, ¿sí? Esta parte es clave. Y el día viernes, comúnmente, que generalmente existe gran grado de volatilidad, esta semana como ha habido feriado, probablemente el día viernes sí exista mucha volatilidad, principalmente porque ya Powell ha hablado, el Banco Central de Reino Unido ha hablado, y lo único que nos quedaría es que hable Trump. Y claro, Trump no tiene agenda, o sea, él si es que quiere habla hoy o habla mañana a la hora que él quiera. De hecho, habló el día de ayer, domingo, en la noche. Entonces, todo va a depender de cómo él quiera manifestar su propio discurso, ¿no? Y bueno, podría darse que el día miércoles, el día viernes pueda dar algo sobre el discurso. O a partir del día miércoles, perdón. ¿Por qué? Porque Powell está muy pendiente de que se baje el tipo de interés. Entonces, si es que él está muy pendiente de que se baje el tipo de interés, significa que él va a estar pendiente de lo que diga Powell. Entonces hay que estar muy pendientes también nosotros y tener cuidado, porque si habla Powell, perdón, si habla Trump, los mercados, ustedes saben, se voltean, se dan las vueltas, hacen muchas mechas, entonces tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Qué se puede observar? Cero noticias fuertes, declaraciones de miembros de la FOMC, pero realmente no complejas. Declaraciones de los miembros de la Banca Central Europea, tampoco complejas. Yo diría que para el dólar canadiense, que queremos lanzar una posición a largo plazo en venta, la tasa de desempleo podría llegar a ser importante. Vamos a ver la tasa de desempleo en el dólar canadiense, si es que puede llegar en verdad a ser importante y generar una notificación clave para el mercado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos pues a Canadá y verificar un poco la tasa de desempleo, qué es lo que podría llegar a pasar. ¿Ok? La tasa de desempleo, en el caso de que exista un dato menor a lo esperado, pues indudablemente eso haría que pierda valor del dólar canadiense. Pero como ustedes pueden ver, la proyección es que
en los próximos meses más bien exista una recuperación, más bien un aumento en la tasa de desempleo. Si existe este aumento en la tasa de desempleo, lógicamente el dólar canadiense perdería valor. Si perdería valor el dólar canadiense, significaría que en el corto tiempo el dólar se apreciaría sobre este instrumento. A profundidad de esto vamos a verlo el día de mañana, técnicamente, lógicamente, para poder entender esto, pero de una forma yo insistiría en que tener cuidado con las posiciones del dólar canadiense, en específico porque va a ser una semana de muchas noticias. Y de ahí, miren, cero noticias, bueno, tenemos las posiciones netas especulativas y datos de inflación de China. En resumen, va a ser una semana muy técnica, ¿sí? Recomendación en las noticias fuertes, que a mi parecer solo es la del día miércoles y la del día jueves, tratar de no operar solo en la noticia. Después o antes de la noticia sería lo viable y el día de mañana el mercado va a estar muy técnico. Entonces yo recomendaría más bien mañana hacer mucho swing, mucho day trading, mucho scalping, tratar de lanzar posiciones en swing. Si tienes las de la semana pasada, buenísimo. Si es que no, alejarse. Esta semana no es de swing, es de day trading y en islas de inversión sería lo adecuado. Jefferson dice, profe, ¿cuándo o qué día es la previsión de las tasas de interés en este caso? Confírmame el país, por favor, porque en este momento eso es lo único que me interesa o lo que nos interesa. A la mayoría es la decisión de tipos de interés de Estados Unidos. Es la que realmente está siendo mandatorio en el mercado, ¿sí? Los demás tipos de interés, no tanto, porque algunos ya están descontados, ¿sí? Algunos están descontados. Entonces, no vería gran volatilidad. Sin embargo, déjame verificar cuándo serían las fechas de las que tú me mencionas. Parece que llevo una reducción, aparentemente, en Nueva Zelanda, perdón, y se especula, no se especula una nueva reducción en Nueva Zelanda, al parecer. Bueno, probablemente el 28 de mayo se menciona, pero es una posibilidad. Más bien, no se menciona que vaya a ser de alguna forma una asertividad en ese sentido. Habría que ver, ¿no? Habría que ver cómo el mercado reacciona con el tipo de interés de Estados Unidos. Sin embargo, dice que es el 28 de mayo, significa que es a finales de mes, lo que podría llegar a pasar en Nueva Zelanda. Mm, habría que ver, insisto, el dólar americano va a ser el que ahorita va a ser mandatorio entre todos los tipos, porque es el único que el mercado está esperando bajar y que se ha resistido al asunto. ¿Sí? Bien, chicos, preguntas finales, por favor. Vamos finalizando esta reunión muy cortita esta semana. Como ustedes pueden ver, casi cero noticias. Solo hay que estar pendientes del día miércoles y el día jueves. Y de ahí, todos los días, yo diría, es bastante técnico realmente. Y bueno, hay que estar pendientes de Trump. Pero bueno, eso no es que exista una agenda económica para eso. Simplemente ingresa al mercado y ya. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Vale, chicos. Vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Vamos a quedar hasta aquí y vamos a continuar el día de mañana ya con nuestras entradas técnicas. Mañana tenemos que hacer day trading y swim, perdón, day trading y scalping definitivamente, pero mañana, hoy no hay entrada. En la actualidad el mercado se está refugiando en el yen, en el Bitcoin, en todo se está refugiando en esos tres instrumentos, oro, yen, Bitcoin. Creo que el yen más adelante podría ser algo clave, pero mucho más adelante. Mientras tanto, no lo vería así. ¿Cuándo es bueno tratar SIP? Generalmente en las mañanas. En las mañanas el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones suelen ser buenos para ingresar. Sin embargo, sí, son muy propensos al discurso de Trump y ahora mismo al tipo de interés. Entonces, el consejo es el mismo para todos los instrumentos. Posiciones en day, probablemente ingresar. Posiciones en swing, alejarse. Ujú. Ahora el mercado va a estar lento. Yo no recomendaría tanto el ingreso. Probablemente en Australia, en Nueva Zelanda sería bueno, pero en otros instrumentos no recomendaría tanto realmente el ingreso. Chévere, chicos. Vamos a quedarnos aquí. Wow. Para los que siguen el oro acaba de despuntar de una forma increíble y pues seguirá. No ingresen. Ahora no. Dejen que los mercados revelen sus posiciones y ver qué pasa. Los que tienen operaciones en Bitcoin, eso sí recomiendo, comprar Bitcoin, porque Bitcoin creo que va muy pronto a subir con fuerza. Muy pronto creo que va a subir con fuerza.
pero ya lo veremos a profundidad. Ah, y también la posición que teníamos en el dólar australiano, perdón, el dólar con el franco suizo, ya está en profits, ¿sí? De lo que estaba en pérdidas hoy en la mañana, ya está en profits y esperemos se siga repuntando hacia nuestra ganancia. De hecho, nos ha ido bastante bien la semana pasada, fue excelente. Esta semana tratemos de replicar los resultados. Vamos a ver cómo nos va. Chicos, un abrazo. Nos vemos el día de mañana, ahora sí con las entradas técnicas. Chao.